Muy buenos días, mi nombre es María Luisa Mercado, encargada de marketing de la empresa Helios SRL. Nuestra empresa representa, distribuye y garantiza en Bolivia a Testo, fabricante de equipos e instrumentos profesionales para la industria en general, así como software de medición y monitoreo de condición. Con el propósito de asegurar una solución completa a nuestros clientes, brindamos un servicio postventa que, además de la garantía y soporte técnico, incluye reparaciones en nuestro centro de servicio técnico autorizado, así como calibraciones en nuestro laboratorio de metrología. Además de Testo, representamos a otros fabricantes de equipos e instrumentos profesionales y soluciones de prueba y medición en las áreas de metrología, seguridad e higiene industrial, ensayos no destructivos, biomedicina, redes de comunicación, entre otras. El día de hoy, continuando con nuestro ciclo de conferencia, tenemos el agrado de presentar al seminario web Seguridad Alimentaria. Nuestro ponente, Humberto Mamani, especialista instrumentista de Testo, con más de 15 años de experiencia en el área. Los micrófonos están deshabilitados para un mejor desarrollo del seminario. Dudas y consultas pueden ser escritas en la sección de preguntas. Al final de la presentación daremos lectura de las mismas para que puedan ser respondidas por nuestro panelista. Humberto, adelante. Gracias, María Luisa. Muy buenos días. Mi nombre es Humberto Mamani, soy encargado de la marca Testo. Hoy vamos a ver sobre lo que es la seguridad alimentaria en todas las etapas de control, desde la granja hasta la mesa. El contenido de nuestro webinar de hoy va a ser vamos a empezar viendo un concepto general de lo que es seguridad alimentaria. Luego también veremos la identificación de los sistemas APPCC, análisis de peligro y puntos críticos de control. Después pasaremos a ver la importancia para medir los parámetros de temperatura pH, basándonos en los principios 1, 2 y 3 de análisis de riesgo y puntos críticos de control. Luego pasaremos a ver la importancia de medir los parámetros de control en la cadena de procesos desde la granja hasta la mesa. También estaremos viendo los instrumentos adecuados para garantizar la calidad de los alimentos y al final estaremos respondiendo las consultas o preguntas que se haya tenido en todo el trayecto de la presentación. Un concepto general de lo que es seguridad alimentaria, vamos a tomar en ejemplo de este alimento que vemos en imagen. Antes de llegar esta carne a la mesa, pasa por varias etapas de control, empezando desde la higiene, el tipo de manipulación de los alimentos, el faineado, el envasado, el almacenamiento, transporte, distribución. Y por último, en la preparación de alimentos en la cocina. Los parámetros importantes a medir o controlar en todo este proceso de control es la temperatura, la humedad, el pH y la cantidad de agua que retiene la carne. Un concepto general que podemos decir de seguridad alimentaria es la disponibilidad y acceso de los alimentos, el aprovechamiento de los nutrientes necesarios para tener una vida sana, calidad y inocuidad de los alimentos que garanticen que sean aptos para el consumo humano. Hemos visto un concepto general de seguridad alimentaria, ahora vamos a ver lo que es definición del sistema APPCC, ¿ya? Que es análisis de peligro y puntos críticos de control. Este sistema es un sistema preventivo que nos ayuda a identificar, evaluar y controlar los peligros en toda la cadena alimentaria, desde la producción o la granja hasta el consumidor final. Este sistema se basa en 7 principios que son muy importantes. El sistema APPCC consiste en una valorización de todos los procesos relacionados con la producción, el almacenamiento, distribución y la manipulación de los alimentos.
nos ayuda a identificar los puntos específicos de contaminación en toda la cadena alimentaria, empezando desde ambientes limpios, personal capacitado para el cumplimiento de este sistema, controles de temperatura, parámetros de pH, humedad y el procedimiento de manipulación de los alimentos. Consiste en 7 principios. El primero es realizar análisis de peligro. En esta etapa o en esta fase es identificar y analizar los riesgos, ya sea biológico, físico o químico. Una vez ya identificado el peligro, se debe analizar para comprender el riesgo que puede ocasionar a la salud de las personas. Y el punto 2 es determinar puntos críticos de control. En esta fase se aplica un control esencial para prevenir o eliminar un riesgo para los alimentos. En este caso se debe reducir a niveles aceptables. Podemos dar un ejemplo de un punto crítico de control, es la temperatura. A temperatura fuera de rango, las bacterias se multiplican rápidamente. Y el tercer punto es establecer límites críticos. ¿Ya? En esta fase o en esta etapa podemos establecer los límites aceptables y no aceptables de los parámetros de control de los alimentos. Podemos dar ejemplo de temperaturas de carne fresca que no deben sobrepasar los 7 grados. Es el límite crítico de control, ¿ya? El objetivo de esta etapa es asegurar que los puntos críticos de control esté bajo control o por lo menos esté a niveles bastante aceptables. El punto número 4, establecer el procedimiento de monitoreo. En esta etapa se realiza un monitoreo continuo para garantizar que los alimentos estén dentro de los límites permitidos. Los parámetros de monitoreo y vigilancia deben ser a través de la temperatura, humedad, pH, incluso realizar análisis microbiológico. También es mediante observaciones visuales ver que los alimentos estén con aspectos agradables. Y el punto 5, establecer medidas correctivas. En esta etapa se debe realizar las correcciones cuando se determine que no cumple con los límites críticos establecidos, para poder restaurar el control del proceso y verificar que esto siga de los límites permitidos o límites aceptables. Una medida de control en esta etapa son equipos que generan alarmas antes de llegar al límite crítico de control y se deberá tomar acciones necesarias para hacer las correcciones inmediatas y evitar pérdidas económicas. Y el punto 6, establecer procedimientos de comprobación. En esta etapa es verificar que el sistema APPCC está funcionando adecuadamente. Se realiza aplicando métodos de procedimiento y ensayos en todas las fases, como hacer toma de muestras, equipos que estén calibrados y certificados, revisar los los registros de los sistemas de los puntos críticos de control, examinar las desviaciones producidas y qué medidas se deben tomar o se aplicó para hacer las correcciones, ¿ya? Y realizar auditorías
interna. Y por último, el punto 7, elaborar un sistema de documentación. Es documentar los estudios del sistema APPCC en todo el proceso, como la identificación de los tipos de peligro, medidas de control tomadas, sistemas de vigilancia, y que demuestre que se han seguido los procedimientos correctivos para cualquier auditoría interna o externa que se tenga. Ya hemos visto una definición del sistema PPCC. Ahora vamos a ver los análisis de riesgo definidos en puntos críticos de control, tomando los parámetros de temperatura, humedad y pH. El parámetro de temperatura es un factor muy importante para el control de calidad para obtener la calidad de los alimentos. Podemos tomar el ejemplo de este alimento que vemos en la imagen. Por ejemplo, este pedazo de carne, antes de llegar a la mesa, pasó por varios procesos de control, ¿ya? Desde el momento del faeneado hasta la preparación de los alimentos. Tener controlado la temperatura dentro de los parámetros establecidos o apropiados, podemos obtener la calidad del alimento, el sabor del alimento, y tener una vida extendida del alimento. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo las bacterias se propagan o se multiplican rápidamente a temperaturas favorables. Por ejemplo, en temperaturas de entre 5 y 75 grados es un rango de peligro, es el rango donde las bacterias se reproducen en grandes cantidades, se multiplican muy rápidamente, y subiendo los 75 grados, bueno, empiezan a morir las bacterias, y una vez que esté a los 125 grados, las bacterias son eliminadas por completo. Y menores a 5 grados, las bacterias dejan de reproducirse y entran en modo de invernación. Podemos dar también el ejemplo que vemos en la imagen al lado derecho, cómo las bacterias se van multiplicando durante un cierto tiempo. El ejemplo de 100 bacterias pasa a ser en una hora 800 bacterias, ¿ya? Y si vemos en 4 horas llega a ser 409.600 bacterias. Y así sucesivamente con el tiempo las bacterias se van multiplicando muy rápidamente. Por eso es muy importante tener los alimentos en la temperatura adecuada para que esto no malogre los alimentos. Otro factor muy importante es el de la humedad relativa del ambiente, donde se almacenan los alimentos. Como podemos ver en la imagen, un alimento a temperatura y humedad ideal se mantiene la calidad de la carne, como su apariencia, el color, el sabor y su textura. Y en situaciones donde la humedad es demasiada elevada, ya como vemos en la imagen del lado derecho, el ambiente mismo empieza a condensar, creando moho en la superficie del alimento, dando un mal aspecto y mal sabor del alimento, y ocasionando grandes pérdidas económicas. Y cuando el ambiente es muy baja, ¿ya? El mismo ambiente absorbe la humedad que contiene la carne, dejando la carne con un color bastante oscuro, seco, y con una mala apariencia y sabor,
también ocasionando pérdidas económicas muy grandes. El parámetro del pH es muy fundamental para mantener la calidad de la carne, porque a través de este parámetro podemos conseguir tres importantes objetivos. Uno de los objetivos es impedir el crecimiento de la bacteria, obtener la calidad de la carne como la textura, el sabor y el color. Y también se obtiene que tenga la capacidad de retención de la retención de agua de este alimento de la carne. Podemos decir que una carne con un pH ideal sería de 5.6 a 6, ¿ya? Es decir, que esta carne es de alta calidad, incluso es carne de exportación. Para obtener este pH adecuado, el animal o el ganado tiene que ser, antes de sacrificado, tiene que tener una buena alimentación y ser bastante activo. Y como resultado tenemos un pH adecuado. Las carnes, el alimento que tiene un pH bastante bajo, como 5.4 o 5.5, es una carne pálida, blanda y exudativa. Ya esta carne no es de exportación, ya no es de una buena calidad. Este pH se obtiene cuando el animal es sacrificado con bastante estrés y cansado, ¿ya? Y los pH bastante elevados, como vemos, entre el pH 6.4 y 6.8 es un pH bastante elevado, nos da como una carne oscura, firme y seca, ¿ya? Este pH se obtiene cuando el animal es sacrificado cuando es sacrificado con hambre y sed, ¿ya? Y es una carne que contiene alto pH y rápidamente se va degradando este alimento, no es de una larga duración. Todos estos valores que acabamos de indicar es después de las 24 horas de ser sacrificado. Ya hemos visto lo que es el control de por qué es importante medir los parámetros de pH, temperatura y humedad. Ahora vamos a ver ejemplos en toda la cadena de control de proceso, desde la granja hasta la mesa. En las granjas y en las plantas incubadoras es parámetros muy importantes para medir y controlar como es la la humedad relativa, la velocidad de aire, la eliminación y el dióxido de carbono. Por ejemplo, podemos dar ejemplos de la temperatura. Las aves o los pollos tienen que estar a una temperatura de confort. Si la temperatura está más elevada de su confort, estas aves dejan de alimentarse y no crecen ni engordan, y esto genera pérdidas económicas, ¿no? Y cuando la temperatura de las aves está por debajo de su confort, estos se agrupan entre ellas, generando su propio calor y al mismo tiempo dejan de alimentarse, de igual manera generando grandes pérdidas económicas. La humedad va acompañado con la temperatura. Cuando está altos niveles de
de humedad, igualmente el pollo se siente cansado, deja de alimentarse. Todos estos parámetros entre la humedad, temperatura y velocidad de aire vienen relacionados, ¿ya? En muchas granjas, por ejemplo, ya tienen un sistema de control de humedad de temperatura automatizada, utilizando transmisores de humedad y temperatura, haciendo que estos equipos accionen automáticamente inyectores de aire para mantener estos parámetros. La iluminación también es muy importante, tiene que tener una buena iluminación para que las aves o los pollos se alimenten continuamente. Y el dióxido de carbono es un parámetro muy importante en las plantas incubadoras para que nazcan los pollitos. En el procesamiento industrial, un ambiente de envasado o procesado de alimento debe tener las temperaturas y humedad adecuadas para que esto no haya contaminación o propagación de microorganismos como las bacterias. Se debe controlar haciendo monitoreos y registros continuos de parámetros como la temperatura y el ambiente y la humedad, ¿ya? En ambientes que no son controlados a niveles aceptables podemos dañar toda la producción, de igual manera ocasionando pérdidas de toda una producción. También es importante el medir el pH de la carne para determinar la calidad del producto, en este caso de la carne, ¿no? Medir la temperatura interna de la carne también es muy importante para ver si es que está dentro de los parámetros especificados y obtener la calidad de la carne. En el almacenamiento, como hemos visto en las presentaciones anteriores, la humedad y temperatura es un factor muy importante para mantener la calidad de la carne, ¿ya? Para garantizar esto, se debe utilizar los registradores de humedad y temperatura. Estos equipos son de monitoreo y registro continuo. Generan reportes de todo el proceso de almacenamiento y saber si estos alimentos han sido almacenados dentro de los parámetros establecidos. También están los registradores de temperatura en tiempo real, generando alarmas inmediatas cuando esto no está dentro de los parámetros permitidos. Esto nos ayuda a tomar acciones inmediatas para poder hacer las correcciones apropiadas y evitar pérdidas económicas. En el transporte de los alimentos, antes de almacenar o cargar el alimento, o en este caso la carne, se debe verificar que las temperaturas internas del transporte sean las adecuadas para garantizar la calidad del alimento. En este caso se debe realizar mediciones de temperatura con termómetros de ambiente de respuesta rápida para verificar si está la temperatura adecuada. Y para el transporte del alimento se debe hacer un registro continuo de temperatura en todo el trayecto, desde el inicio hasta la llegada, ¿ya? Y así tener informes detallados que garanticen la calidad del alimento y no se obtenga una desconformidad, ¿ya? Si este equipo estuviera fuera de rango, no cumpliendo con las temperaturas adecuadas, se tendrían también pérdidas económicas.
En algunos casos estos equipos van acompañados con registradores satelitales para comprobar o corroborar las mediciones de ambos equipos. En la transferencia de los alimentos, podemos decir entre el vendedor o el comprador o al recepcionar alimentos en los supermercados, es muy importante verificar que las temperaturas sean las adecuadas de cada alimento. Para esto, podemos utilizar los termómetros infrarrojos, como podemos ver en la imagen. Tenemos los termómetros para ver la superficie de los alimentos, ya para ver si están las temperaturas adecuadas de recepción de los equipos. También podemos utilizar los termómetros de sonda para ver las temperaturas internas de los alimentos que se están recepcionando. Una vez recepcionados los alimentos, se debe realizar un monitoreo continuo para garantizar que esté dentro de los parámetros aceptables y mantener la calidad del producto o de los alimentos. Podemos utilizar los registradores o los equipos de monitoreo en tiempo real, generando alarmas al instante para tomar acciones o correcciones y evitar pérdidas económicas. En la cocina, en la preparación de alimentos, la temperatura interna de cada alimento es muy importante para asegurar de eliminar la mayor cantidad de bacterias. Con esto se puede utilizar, para esto se puede utilizar termómetros de punción, como vemos en la imagen, viendo la temperatura del centro del alimento y garantizar que las temperaturas sean las adecuadas. Para medir las temperaturas de superficie, este parámetro también es muy importante para ver la temperatura de superficie de la plancha y asegurar que estas temperaturas sean las adecuadas para eliminar las bacterias de los alimentos y tener una buena cocción de estos alimentos. Los termómetros infrarrojos nos da las medidas de temperatura de superficie del alimento para ver si es que están en las adecuadas y también garantizar que todas las bacterias sean eliminadas. Y podemos decir también que el Testo 270 es un equipo de medidor de calidad de aceite. Ya esto nos indica si el aceite está muy usado o está todavía a niveles aceptables. Podemos dar un ejemplo: si un aceite se utiliza muy usado, afecta la calidad y el sabor de los alimentos, ocasionando daños a la salud y dando mala fama del restaurante o del lugar donde se prepara esta comida. Ya hemos visto ejemplos del control en toda la cadena de proceso alimenticio y ahora vamos a ver los equipos o herramientas utilizados para el cumplimiento de este sistema. Testo tiene una alta gama de equipos de medición para cada aplicación, empezando desde el faeneo, producción, almacenamiento, transporte, distribución y último en la cocina, ¿no? Y todos estos equipos están certificados para el cumplimiento del sistema APPCC. Todos estos equipos están certificados para este sistema. En equipos portátiles están los medidores de temperatura con distintos tipos de sondas para cada aplicación. Están los medidores de humedad relativa del ambiente,
los medidores de pH, ya sea para líquido, semisólido o sólido, y están los medidores de calidad de aceite. Y en registradores tenemos también una familia bastante amplia para cada tipo de aplicación. Estos registradores de temperatura son ideales para el monitoreo continuo en cámaras frigoríficas, transporte de alimentos en salas de control, salas de proceso, almacenamientos de alimentos. ¿Ya? Nos da una evidencia real de si los alimentos que se están monitoreando o que están almacenados estén a las temperaturas adecuadas para tener una conformidad o una desconformidad. También tenemos la familia de estos saberes, que son equipos de monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real. Ya estos monitores de temperatura en tiempo real podemos hacer este monitoreo desde cualquier lugar, desde cualquier punto. Se puede realizar desde celulares, tablets. Solamente necesitamos tener acceso a internet, dándonos alarmas en tiempo real para poder subsanar o corregir los errores, ¿no? Corregir los errores y evitar pérdidas económicas. En sondas de medición que van con los termómetros portátiles o con los registradores de temperatura, esto tiene una amplio modelos de sondas de medición para cada tipo de aplicación. Por ejemplo, están las sondas de inmersión o penetración, están diseñadas específicamente para medir la temperatura en líquidos, en sustancias semisólidas. Ya podemos dar ejemplos de carne, pescado, masa y otros alimentos, ¿no? También tiene la sonda de la punta fina tipo aguja, que son altamente precisos, de un tiempo de respuesta menor a 3 segundos, ya utilizado bastante para el tema de cocción de los alimentos, o podemos decir de las hamburguesas. No deja huella sobre el alimento. Están también las sondas de ambiente, especialmente adecuadas para medir la temperatura en ambiente, en cámaras frigoríficas, en salas de control de proceso, en ambientes. Es de muy rápida respuesta, ya que está directamente expuesto el sensor con el ambiente. Están también las sondas de superficie para hacer mediciones en planchas calientes, para verificar que la temperatura sea la adecuada. También esta sonda nos sirve para ver las temperaturas de superficie, ya sea de paquetes de embalaje, alimentos congelados, ya, y otras aplicaciones más que se le puede dar. Y por último está la sonda especial tipo tornillo, especialmente utilizado para alimentos sólidos o alimentos congelados. Esto también tiene la solución para el control automatizado de los parámetros de temperatura, humedad y CO2. Estos equipos tienen salidas de relé y salidas analógicas de 420 para hacer el control automático de parámetros ya mencionado. Ya esto puede accionar alarmas, ya sea visuales o sonoras. También puede accionar inyectores de aire para controlar los parámetros de humedad y temperatura y tener
estos parámetros controlados a niveles aceptables. Y por último, podemos decir todos los equipos textos cumplen con los requisitos para que se cumpla el sistema PPCC en todas las etapas y nos da la garantía y la calidad de los alimentos cumpliendo estas especificaciones del sistema APPCC. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Estamos atentos si hay alguna consulta, alguna pregunta para poder dar las respuestas correspondientes. María Luisa, me avisa si es que hay alguna pregunta, por favor. Muchas gracias, Humberto. Tenemos inicialmente 2 preguntas, aún así vamos a dar un tiempo a la audiencia para que puedan formular las interrogantes que tengan a través de la sección de preguntas que tienen en la aplicación. Bien, entonces doy lectura de la primera pregunta que tenemos y dice, ¿a qué temperatura mueren las bacterias? Bueno, las bacterias empiezan a morir a partir de los 100 grados, pero para que las bacterias estén por completo, se debe estar a mayor a 25 grados o hasta 25 grados. Ok, gracias, Humberto. La segunda pregunta que tenemos dice, ¿cuánta memoria de registro tienen los registradores de temperatura? Como le comenté, tenemos varios modelos de registradores de temperatura. El más pequeño mide hasta 16.000 lecturas. Ya tenemos los otros modelos que son superiores, que van hasta los 1 millón de lecturas. Incluso tenemos hasta un modelo, el 177, por decir, tiene hasta 2 millones de lecturas. Tenemos varios modelos para distintas aplicaciones. Ok, muchas gracias, Humberto. Bueno, esas fueron las preguntas que nos hicieron llegar a la audiencia en el transcurso de la presentación. Sí, ya no hay más preguntas, María Luisa. No. Bueno, no, dale las gracias por su tiempo. Espero que le hayan servido esta presentación. Si tienen preguntas más adelante, ahí dejo mi correo electrónico, mi número celular. Si gustan información más detallada de los equipos que hemos visto, gustosamente les puedo atender, enviar información. Y si necesitan una asistencia técnica o para elegir los equipos adecuados, pueden contactarnos a través de los datos que dejo en pantalla. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Estimado Humberto. ¿Sí? Bueno, nuestra audiencia se animó a hacer un par de preguntas más. No sé si está... Claro. Adelante, María Luisa. Ok. Bien, tengo la pregunta para los dataloggers. Y dice, ¿cómo funciona el datalogger 174T y el 175T1? Ya, el 174T y el otro modelo. 175T1. Ya. El 174T es un datalogger, bueno, un mini datalogger, son bastante pequeñitos, que tiene una memoria para 16.000 lecturas, ¿ya? Y el 175T1 es un datalogger de mayor capacidad de registro, tiene una memoria para 1 millón de registros. Ambos equipos trabajan con un solo software, ¿ya? Para poder descargar los datos medidos.
ya generándonos un reporte. La diferencia entre uno y el otro modelo es que los 175T1 se puede programar con los intervalos de registro de entre cada 11 segundos, puede ser 1 minuto, 2 minutos, tiene más accesibilidad, mientras los 174T solamente de los intervalos de registro se puede programar cada minuto, ¿no? O sea, 1 minuto, 5 minutos, no se puede programar en segundos. Es la diferencia entre ambos modelos. Okay. La misma persona pregunta, ¿tienen equipos para medir el nivel de oxígeno en un ambiente cerrado? En la marca Testo no tenemos un medidor de oxígeno, pero sí en otra marca sí tenemos, en la marca Honeywell, para ver si el ambiente es adecuado ya sea para las personas o animales, ¿no? Tenemos los monitores de oxígeno, sí tenemos en otra marca. Gracias, Humberto. Y una pregunta más. Y dice, si ponemos un alimento a congelamiento, ¿las bacterias siguen vivas? Sí, siguen vivas. Entra en modo de invernación, pero no se reproducen. Ya, siguen vivas, entra en modo de invernación, pero no se va multiplicando, ¿no? Cuando ya es superior a los 5 grados, sí, ya empiezan a reproducirse en grandes cantidades. Cuando está en 12 o 18 grados, que es lo ideal, en ese rango de temperatura, perdón, entre menos 12 y 18 grados, en ese rango las bacterias no se reproducen, quedan en modo invernación. Ok, perfecto, Humberto. Dimos lectura ya de todas las preguntas que nos hicieron llegar a la audiencia. Bueno, darle las gracias nuevamente. Para cualquier consulta posterior, están mis datos y bueno, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias a ti, Humberto. Nuevamente agradecer a todas por su participación, a toda la audiencia, e invitarles a que sigan con nuestro ciclo de seminarios web programados a través de nuestra página web www.helios.com.bo en la sección de cursos y seminarios en vivo. Asimismo, estos seminarios son compartidos a través de nuestras redes sociales, Facebook, LinkedIn e Instagram.